me acordé, me acordé de de un retiro que habíamos hecho con mi esposa y nos contaron una anécdota que puede resultar muy práctica en la vida diaria. En este retiro nos contaron que una mujer, cuando cocinaba matambre, le cortaba las dos puntas y lo ponía al horno. El marido un día le dice, ¿por qué le cortas las puntas a los matambres? Estás desperdiciando una punta. Dice, no, dice, mi mamá siempre lo hizo así, en casa lo hacíamos así. Bueno, ese fin de semana se juntaron en la casa de la madre, un almuerzo familiar, y salió el tema. Entonces ella le dice, mami, ¿por qué le cortabas la punta al matambre, las dos puntas al matambre cuando cocinaba? Dice, "Y en casa siempre se hizo así. Tu abuela siempre lo cocinó así, y yo aprendí así, y lo hacemos así". Y bueno, estaba la abuela ahí. Y le dice ella, abuela, cuando vos preparabas el matambre, ¿le cortabas las puntas? Sí, las dos puntas. ¿Por qué? Y porque teníamos una asadera chiquita, entonces no entraba en el horno y le cortaba las puntas para poderlo cocinar. Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces hacemos las cosas porque siempre se hizo así y no nos preguntamos el por qué. En la liturgia nos puede ocurrir lo mismo. Celebramos la misa, nos ponemos de pie, nos sentamos, porque siempre se hizo así. Los diálogos se dan, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Claro, entonces estamos acostumbrados a responder ida y vuelta y de vuelta. Sí, la liturgia es un diálogo y está muy bueno que lo hagamos, pero también está bueno que lo interioricemos lo que estamos dialogando. Hay veces que la oración colecta la ofrece el sacerdote en nombre de toda la comunidad y nosotros ni siquiera escuchamos qué es lo que está diciendo la oración colecta y Chico decimos amén. ingeniero, entonces la Un día cabeza la el tiene cura más nos dijo, organizada, digamos, ¿no? a ver, ¿qué acabo de decir? Y todos se quedaron mudos y la volvió a leer y es una oración preciosa. Por eso, y bueno, hago esta introducción para que hagamos un pequeño repaso en la vida de la iglesia, de cómo se fue celebrando a lo largo de los siglos y por qué hemos tenido una cierta herencia que, bueno, reconociéndola, sabiendo de dónde venimos, podemos empezar a vivir nuestras liturgias de un modo más rico. Y en el espacio sagrado, en todas las religiones, en todos los credos y en todo el mundo, siempre hubo templos. En los templos, a ver, la presentación para... compartir pantalla. Excelente. Escritorio. Sepan disculpar. Ahora sí. Muy bien. F5. Ahí está. Perfecto. ¿Se va viendo bien? Bien, está. No, es que vos sí lo ves, pero acá no se pone. Que lo va a ver. Ah, eso está ahí, está bien. Ajá. Porque, Ahí se ve. ahí, eso, ahí. Ahí sí se ve. Eso es bueno tener gente que sabe realmente. Yo toco de oído y ya les dije que soy sordo, o sea, imagínense cómo es la cosa. Claro. Así es. Bueno, entonces decíamos que en todas las religiones los templos son un símbolo de las personas que quieren tener un contacto con Dios. Es un símbolo, digamos, casi imperfecto, no es una relación perfecta con Dios, pero es el deseo de la gente de relacionarse con Dios, lo hacían a través del templo, como un signo de la presencia de Dios entre los hombres. Israel también tuvo sus templos, especialmente en aquellos lugares donde Yahvé se manifestó a los patriarcas. Estaba el templo de Betel, Silo. Cuando había una alianza, automáticamente juntaban piedras, preparaban un altar, ofrecían un sacrificio y después con el tiempo hacían el templo. Y esta fue una primera etapa, un modo de significar la proximidad de Dios con los hombres. Durante la época del Éxodo, también hubo un templo
menos material, pero física y especialmente definido, que era la tienda de la reunión, el tabernáculo que están ahí en las imágenes, donde Yahvé descendía, y se ve ahí la imagen del fuego descendiendo sobre la tienda, y donde Yahvé descendía y habitaba en medio del pueblo. Por eso me gustó esta imagen, donde se ve la tienda de la reunión, el fuego que representa a Yahvé, los sacerdotes, los elementos que se utilizaban para el servicio del culto. Ahí también ya habían sacristanes, no con ese nombre, pero había gente que estaba encargada de custodiar y de preservar los elementos que se utilizaban para el culto. Se ven los sacerdotes allí de blanco, el pueblo reunido alrededor de la tienda. Y adentro de la tienda también es una tienda pequeña, el arca de la alianza, la Torá y todos aquellos elementos que servían para el culto. Todos estos elementos, estos templos, culminan más adelante en el templo de Jerusalén, quedando este como un único templo para Israel. Primero, el templo de Salomón, el que se ve hacia la derecha de la pantalla, más pequeño, que también allí se ven las personas que estaban encargadas del culto. Y después el templo de Herodes, el que estaba en la época de Jesús. Esta es una maqueta representativa. Entonces, siguiendo en esta línea de tiempo, en la época del exilio de los judíos en Babilonia, surgió otra forma de establecer una relación con Dios, que fueron las sinagogas. Estas no eran un templo en sí, propiamente, pero son un signo más fuerte de la relación de los hebreos con Dios, con Yahvé, porque el instrumento no eran el templo, no eran los muros, sino que el instrumento era la Torá, la palabra de Dios, la que congregaba a su pueblo. Es lo que nosotros hoy vivimos en la iglesia, en nuestras misas, en la liturgia de la palabra. Dios convoca a su pueblo. Y aquí vemos algunas imágenes representativas de la sinagoga judía, donde se ve la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos, la bemá, que era donde se elevaba la persona que leía la Torá y proclamaba. También se ve el lugar donde se guardaban los rollos sagrados. Y normalmente las sinagogas eran casas, las casas de los judíos que estaban exiliados. Y en esta línea de progreso, el instrumento, lo habíamos dicho, que significa y realiza la presencia de Dios era la palabra. Y en el Nuevo Testamento, este instrumento tiende a desaparecer, porque ya el instrumento es Cristo mismo. Es Dios que se hace hombre y habita en medio nuestro. Y no solamente la presencia de Cristo, sino luego la iglesia, la asamblea, que es un templo inmaterial que realiza de forma más perfecta y plena la realidad de Dios en medio del pueblo. Nosotros somos sacramento en el mundo, signo de la presencia de Dios. Y acá en esta imagen, se ve cuando los primeros cristianos se reunían en una asamblea en una forma similar a los judíos, que también tenían su espacio, un lugar de ingreso, un lugar donde se reunían, un lugar donde recibían el bautismo los catecúmenos, una habitación donde se celebraba, donde la comunidad se reunía para celebrar la presencia de Cristo en medio de ellos. Y un lugar donde se leían y se escuchaban las lecturas. Acá también podemos ver que nosotros seguimos manteniendo esa estructura comunitaria en la iglesia, con la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia del bautismo. Entonces, tenemos una herencia judeo-cristiana que la vamos reviviendo día a día. Entonces, los primeros cristianos, como decía, se reunían en casas. Esta foto es la casa de Pedro en Cafarnaúm. Aquí, en la parte central, se ve primero una primera comunidad pequeña, una casita chica, que allí se empezaron a congregar y después fue creciendo
cada vez más a medida que iba creciendo la comunidad. Con el paso de los siglos, a ver, me voy a apoyar en otro apunte que me hice, que me ayuda en este momento. En estos encuentros de las iglesias paleocristianas, se reunían todos presididas por un apóstol, por un profeta o por algún miembro iluminado por el Espíritu Santo. Y las oraciones al principio eran oraciones libres. Luego, cuando ya las comunidades eran más grandes y habían distintas iglesias diseminadas en todo el territorio, crearon plegarias modelos para que esas plegarias se fueran repitiendo en todas las iglesias. Entonces, las oraciones fueron creciendo. Las oraciones fueron dando lugar a costumbres, las costumbres dieron lugar a los ritos, y luego los ritos se convirtieron en ceremonia. Cada vez más, lo que era un encuentro simple entre las personas, se fue tomando una cierta estructura litúrgica. Y al morir los apóstoles, ya en la iglesia había una organización jerárquica. Existían los diáconos, los presbíteros, los obispos y la comunidad. Y en todos estos momentos, el punto de reunión, el centro de atención litúrgica, estaba centrado en la cátedra, donde se sentaba el obispo. Al principio era el apóstol el que hablaba, después el que siguieron a los apóstoles, pero el foco litúrgico era la sede, donde se sentaba el obispo. Después, en el siglo III, acá hay otra imagen de una de las casas de la iglesia paleocristiana. En esto se apoya mucho la arqueología. Esta es una iglesia que se llama Dura Europos, donde se pueden ver las distintas estancias que estuvimos viendo anteriormente. La habitación donde se leían las lecturas, el lugar de reunión, el lugar donde se celebraba. Al ir creciendo la comunidad, necesitaron templos más amplios. En Oriente adoptaron la distribución de las sinagogas judías. En Occidente, especialmente en Roma, adoptaron el espacio de las grandes basílicas. Ya en el siglo III, en el año 313, Constantino da el edicto de tolerancia, donde decreta la libertad religiosa, adoptando al cristianismo como religión oficial para el imperio. Entonces, ahí ya los obispos tuvieron una posición de preferencia con referencia a los oficiales romanos. Pasaron a tener la misma importancia que la jerarquía romana. Y la basílica se convirtió en un modelo para la construcción de las nuevas iglesias. Aquí vemos un esquema de la iglesia romana, la que se utilizaba para las circunstancias civiles, donde habían ingresos, 3 ingresos, una nave central, naves laterales y ábsides, el número 1, donde estaba la estatua del emperador, al cual se le rendía culto anteriormente. La basílica cristiana adopta esta forma, pero la gira, la orienta. La orientación también tiene que ver con que los primeros cristianos celebraban mirando hacia el este, donde salía el sol, porque el sol representaba a Cristo, sol de justicia. Entonces se celebraba mirando hacia el este, mirando hacia el sol naciente, la imagen de Cristo, y se daba la espalda al poniente, a la oscuridad, donde estaba el pecado. Por eso era la distribución que tenían las iglesias. Y tenían también un ábside donde estaba en el altar, la entrada, la nave central y las áreas reservadas. El presbiterio, en la zona 1, reservado para los obispos y los sacerdotes. Luego la nave central para los fieles y la primera entrada para los caquetecúmenos, que todavía no tenían ingreso a las celebraciones. Y aquí no figura, pero hacia los costados del presbiterio estaban las sacristías. Habían 2 sacristías, una la principal donde estaba el obispo y otra donde se guardaban los elementos litúrgicos. Estas son algunas imágenes de las iglesias, de las
basílicas romanas. Por supuesto que se ve que son grandes, imponentes, y el altar queda allá hacia el fondo. Una persona que estaba aquí adelante tratando de seguir la liturgia, muy poquito lo podía seguir, pero era lo habitual. Y esta es una reconstrucción de la Basílica de San Pedro, la original, donde se ve el atrio, donde se recibía la gente, donde está la nave principal, la que está pintada de verde, inmensa, las naves longitudinales y laterales, las prótesis, que serían las sacristías, perdón, y el presbiterio hacia el fondo. Ahí ya se ven que las iglesias ya son mucho más grandes. Durante la Edad Media, con la entrada en la iglesia de grandes masas paganas, que estaban poco catequizadas y que tenían su propia herencia cultural y religiosa, se fue perdiendo poco a poco el sentido de que el templo sea la comunidad de la persona, y resurge la idea del templo como lugar sagrado en sí mismo. Y se edificaron templos para honrar a Dios, a semejanza del Antiguo Testamento, con una visión naturalista de que el templo era el lugar donde habitaba Dios. No la comunidad, sino el templo. Y se introduce en la liturgia una actitud oferente y sagrada. ¿Qué quiere decir? Que se establece una relación con Dios a través de los dones para obtener beneficios. Yo le ofrezco a Dios un cabrito para que Dios me bendiga. Yo le ofrezco a Dios el sacrificio de mi trabajo para que bendiga mis negocios. Hay una especie de tome y traiga. Yo le doy a Dios para que Dios me dé. Y entonces se acentúa en las iglesias la forma alargada, la axial procesional, donde se hacían grandes procesiones de ofertorios. Y también iglesias de muy grandes dimensiones, donde había más de 1000 o 2000 personas que participaban pasivamente en las liturgias. El desconocimiento del latín favorece este alojamiento de las escrituras, que ya no se entienden, y facilita la dependencia de la religión natural de todo, de forma que las imágenes de los pueblos recién convertidos vuelven a tener incidencia en la liturgia cristiana. Al perder este punto de referencia pascual, las ofrendas asumen una importancia capital. Se hacen las grandes procesiones. Esto ya lo había dicho. Es cierto que en la Eucaristía se da la muerte de Cristo, pero también en su resurrección. Limitar la Eucaristía exclusivamente al sacrificio de Cristo es totalmente reductivo. La Eucaristía es un sacrificio de alabanza, una alabanza completa de comunión de Dios con nosotros a través de Jesucristo. Dios mismo irrumpe en la vida de la persona a través del misterio pascual. Y lamentablemente, hoy en día, hay muchos que todavía ven a la misa solamente la parte del sacrificio, el sacrificio de la cruz y no la resurrección. En la época del Renacimiento, a ver, no sé si... Bueno. En la época del Renacimiento, la liturgia tiene varios puntos que son característicos. Se daba la eficacia infalible de las misas. Se hacían las celebraciones abundantes donde habían altaristas. Eran sacerdotes que solamente celebraban misas y celebraban el oficio divino. Y vivían de los estipendios. En Breslau, en Alemania, en el siglo XV, en 2 parroquias habían 263 altaristas. En 2 parroquias. Y celebraban misas durante todo el día, porque ellos vivían de su estipendio. Entonces, cuanto más misas, más estipendios recibían. Entonces, se empieza a desvirtuar el tema de la misa. Empiezan las misas a los difuntos y las votivas. Yo quiero una misa para mi difuntito. Entonces le pagaba al altarista para que me celebre una misa para mí solito. Y en las grandes iglesias habían muchos altares. Incluso se
hicieron altares en los pilares de las catedrales, también allí habían pequeños altares. Entonces capaz que en la iglesia habían 6, 7, 10 misas al mismo tiempo, porque eran individuales. Que esto, incluso estas misas, se celebraban los días domingos, no se celebraba el día del Señor. Se celebraba la misa que yo quería. Entonces, este fomento de la eficacia infalible de las misas gregorianas no tenía ningún apoyo teológico. Entonces daban la seguridad de las gracias mediante las misas. Entonces, si vos celebras una misa, vas a tener salud. Si celebras una misa, vas a tener éxito en tus empresas. Si ofreces una misa, ganancia en los negocios. Si celebras la misa, vas a salvar a tu gente. Era una cosa ya, se mezclaba mucho el materialismo. Y entonces la liturgia deja de tener un sentido profundo. Y también habían falsas promesas de bienestar y de salvación. Habían supersticiones, por ejemplo, de decir, después de la misa se aprovecha mejor la comida. Entonces la gente iba a misa en ayuna, iba a la misa y después iba y comía, porque decía que hacía mejor la digestión. Después, otra superstición, durante la misa la persona no envejece. Ajá, dijeron acá, dice, se pusieron contentas. Dice, durante la misa una persona no va a morir repentinamente. O durante la misa las almas del purgatorio no sufren. Entonces, la gente iba a la misa no por una pertenencia al cuerpo de Cristo, no para celebrar el encuentro con la comunidad. No, iba en esta relación de toma y traiga. Voy por una situación ya materialista. Y esto es con un consiguiente empobrecimiento de la liturgia. También esto trae como consecuencia una carencia del sentido comunitario. La liturgia estructurada era solamente para el clero. Al final del siglo XV se multiplican las capillas laterales levantadas por los gremios y las familias. Cada gremio tenía su capilla particular, donde celebraban sus misas. Entonces, ¿para qué querías la comunidad si ya tenías tu grupito? Como dicen normalmente, cada uno tenía su quintita propia. Entonces se pierde la naturaleza eclesial de la celebración. El altar se alejó del pueblo y se colocó junto al ábside. Acá en estas imágenes se ven allá el altar al fondo, donde aquí adelante se juntaban los sacerdotes, los monjes, los frailes. Había un gran iconostasio, una barrera, acá estaba el coro, y la gente quedaba de esta puertita de reja para afuera. Entonces, imagínense, pónganse en esta foto, imagínense que ustedes están celebrando acá la misa, acá en este banquito sentadito, y el sacerdote está allá al fondo, celebrando de espalda y en latín. ¿Qué podían servir? Entonces este muro enrejado separaba el presbiterio del crucero. Entonces había una gran división entre el clero y el pueblo. El clero celebraba, el pueblo miraba. En algunos casos se colocaron aquí adelante, se ven estos dos altarcitos chiquititos, que le llaman el altar de los laicos. Acá, este que está acá. El altar de los laicos era para que la gente, bueno, pudieran tener una misita chiquitita ahí como para que puedan seguir. Entonces, el pueblo queda como un simple espectador. El canto también, la gente no cantaba, el canto quedaba reservado al clero y a los coros polifónicos. Y como el pueblo comulgaba raras veces, se empezó a dar la contemplación de la hostia consagrada, como si fuera una comunión espiritual. En el siglo XV y XVI, esto también dio lugar a exageraciones y supersticiones. Por ejemplo, llevar una teca en el pecho con la hostia consagrada, podía uno obtener cualquier favor. O si permanecía más tiempo de la hostia consagrada en el templo, podía obtener favores. Habían personas que entraban a la iglesia solamente para ver el momento de la elevación. Ese era el momento que entraban, corrían, miraban la elevación, adoraban al Señor en ese momento y se iban corriendo a otra iglesia para que haya otra elevación. Incluso
Habían iglesias que al lado del altar había una pequeña ventanita donde sacaban una campana, tocaba la campana, el sacristán tocaba la campana, entonces la gente sabía que era el momento de la elevación, la gente entraba corriendo a la iglesia, se arrodillaba, decía una jaculatoria, terminaba la elevación y volvían a sus actividades. ¿Y celebración eucarística? Cero. Lamentablemente, esto cada vez iba endureciendo más el rito y se perdía el sentido de comunidad. Se perdía también el concepto de iglesia, porque se consideraba que la iglesia eran los curas, los monjes, las monjas y nada más. Y eso es algo que todavía hoy lo seguimos teniendo. Hay muchos que dicen, la iglesia, tal cosa. Yo soy iglesia. Hay una canción que dice, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Pero ya de aquella época empezó esa degradación. También en el ofertorio, los dones llevados en el ofertorio se consideraban fundamentales para obtener gracias y bendiciones. Había una concepción errónea del ex operato, que se creía que la acción litúrgica era mágica de por sí, sin que hubiera una predisposición personal para poder celebrar el momento. Porque se celebraba la misa ya era algo mágico. Y eso también es una superstición. Lamentablemente, todavía hay gente que lo vive así. Por supuesto que también hubo aspectos positivos en aquella época. No vamos a decir que todo estaba mal. La misa se celebraba con solemnidad. Había un clima festivo. La música sacra, los coros, también daba un momento de celebración. Y bueno, el pueblo se asociaba a la liturgia de las horas, también participaba al oír los toques de la campana. Entonces decían, es la hora del ángelus, aunque estuviera la gente trabajando en medio del campo. Escuchaba la campana de la iglesia, paraba sus actividades, capaz que paraban el arado, el buey, y rezaban el ángelus. Porque sabían que toda la iglesia en ese momento estaba rezando lo mismo. Es lo que hoy día vivimos con la liturgia de las horas. Y bueno, en ese momento surgieron también las órdenes de franciscanos y dominicos y tantos santos que enriquecen la vida de la iglesia. En esta época también se empezaron a hacer las recreaciones teatrales de las vidas de los santos y de Cristo. Se hacían los presebres vivientes, los vía crucis, que eran formas de la gente de poder vivir personalmente lo que no podía vivir en la misa. Como la misa no la entendían como la vida de Cristo en la iglesia, vivían la vida de Cristo a través de las representaciones. Y bueno, era una forma también de vivir eclesialmente. Muy pobre, pero por lo menos la gente lo tenía presente. Bien, aquí hay otra iglesia de aquella época, imagínense celebrar allí. Allá al fondo, el cura celebrando de espalda y en latín. Pobrecitos de ellos. Y bueno, y a veces que nosotros decimos pobrecitos, pero a veces que nosotros vivimos la Eucaristía de la misma forma, aunque sean iglesias más chiquitas, lamentablemente nos olvidamos. Bien. Otro elemento más que dio lugar a la división de la iglesia, aparecieron las criptas, donde se celebraba la misa alta, allá arriba, se ve, la misa alta en el presbiterio, y para el pueblo, la misa baja. La misa alta era con toda la riqueza litúrgica, con todos los bombos y platillos, las oraciones, y acá chiquitito el altar para el pueblo, donde se hacía una misa chiquitita, así solamente. Entonces había una pérdida de dinámica en el misterio pascual y en la liturgia. Imagínense si ustedes vienen acá, que acá se ve la escalerita que da lugar, es el altar de la misa baja, y el altar de la misa alta está mucho más arriba. Una ruptura total. Ya en el siglo XV, el altar prácticamente desaparece y se convirtió en un soporte de un hermoso retablo o de un tabernáculo. Desapareció la sede del obispo o del sacerdote, desaparece. Y el ambón
donde se proclamaba la palabra, es sustituido por el púlpito. El Concilio de Trento intentó reorganizar la liturgia y como consecuencia también trató de reorganizar la arquitectura y la simbología de la iglesia. Trató de acercar el altar a la nave, eliminando la barrera del iconostasio. Acá se ve la imagen de la iglesia, que acá en adelante había el iconostasio que habíamos visto antes. Esta pared que está acá se le llama iconostasio, donde está lleno de iconos. Bueno, dijeron, bueno, saquemos el iconostasio, porque si no, no se ve la celebración. Se eliminó el iconostasio para que el pueblo vea la celebración eucarística, aunque todavía no tenía una verdadera participación. En el Concilio de Trento se aprueban los decretos sobre la Eucaristía y la penitencia, sobre los sacramentos. Se confirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Hay que tener en cuenta, dentro de todo esto que estoy hablando, que cada una de estas cosas la tendríamos que tener en cuenta, teniendo en cuenta los momentos históricos que se estaban viviendo en todo el mundo, el contexto social. Yo esta parte del aspecto social no lo estoy introduciendo, porque si no se haría demasiado larga. En el Concilio de Trento también se afirmó la licitud de la veneración del Santísimo Sacramento. Se aprobó la posibilidad de recibir la comunión frecuente. Se afirmó que es válida la comunión bajo una sola especie. ¿Por qué digo esto? En ese momento estaba en la época de Lutero, Calvino, toda la reforma protestante, donde se cuestionaba que realmente existiera, que Jesucristo se hiciera presente en las especies eucarísticas consagradas. O también que el cuerpo de Cristo, que la hostia contuviera plenamente la presencia de Cristo íntegra. Porque ellos decían, no, tiene que ser el vino, o sea, el cuerpo y la sangre, las dos cosas. Si hay cuerpo solo, no está Cristo completo. Si está la sangre sola, no es... Entonces, el Concilio de Trento afirma esta realidad, que Jesucristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en las dos formas de recibir la comunión, en el pan y en el vino consagrado. Y se impulsó también la catequesis sobre las partes de la misa, para que la gente pudiera entender las partes de la misa. Y se corrigieron los abusos y errores dogmáticos de las misas, las supersticiones de las que estuvimos hablando, la acumulación de estipendios. Por eso, aún hoy en día, se dice que los sacerdotes no pueden celebrar más de 2 misas por día. Es una consecuencia de aquel abuso litúrgico que hubo en aquella época. También con el Concilio de Trento se extendió el uso de los textos litúrgicos, la estructura de la misa, y se empezó a utilizar el misal romano para que hubiera una misma forma de celebrar en todo el mundo. Se ordenó el calendario litúrgico. Se prohibieron las misas votivas o de difuntos el día domingo. O sea, se volvió a revalorizar el domingo como día del Señor. Y se llegó a la autoridad de mantener la uniformidad del misal, del breviario y del pontifical para toda la iglesia. Todo esto, estamos hablando del siglo XV. Pero también las iglesias siguen siendo inmensas, con el altar allá al fondo. Si bien no está el iconostasio, acá se ve el púlpito. Con el púlpito no se proclamaba la palabra. El púlpito servía más que nada para una exhortación, para una homilía. Hubo momentos que las homilías duraban horas. Entonces también eso hacía que el culto se vaya diluyendo. Y aunque ya no existía el iconostasio, acá hacia adelante seguían unos escalones que diferenciaban la separación
entre el clero y la gente. Y la sede del sacerdote o del obispo quedaba ya perdido. El signo litúrgico de la sede también estaba perdido. Y se acentuó la polarización del espacio de la iglesia en dos focos litúrgicos. El tabernáculo, donde era el lugar simbólico de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, en función del cual el altar pasa a un segundo plano, y el púlpito, como lugar de predicación y de enseñanza de la doctrina de la iglesia. Con el paso de los siglos, la custodia del pan consagrado pasó a ser una pequeña hornacina, ¿cómo se diría? Un lugar pequeño para guardar el pan consagrado en la sacristía, pasó a ser un tabernáculo ricamente adornado que se colocaba sobre el altar mayor. La custodia está totalmente destacada y el altar pasa a un segundo plano, porque se centró la liturgia en la devoción al Santísimo Sacramento. Acá tenemos la Catedral de Toledo, el sagrario y el altar. Imagínense, pasa totalmente desapercibido. Ya en el barroco, la liturgia se convirtió en un espectáculo lleno de color, música y canto. La belleza estética, poco influida sobre la vida. El culto verdadero se trasladó a las devociones populares. Los fieles asistían para ver u oír la misa. Los templos eran como la sala de un rico palacio. El ambiente social en esa época era el ambiente antiprotestante. Se insistía que el sacerdote era quien ofrece el sacrificio de Cristo en la misa. Entonces, bastaba con que el sacerdote comulgara, no la gente. Las homilías se hicieron extensas desde el púlpito y con temáticas distintas a las lecturas del día, aunque tenían un rico contenido de referencias bíblicas, patrísticas y espirituales, pero no se predicaba el evangelio. La gente que sabía leer, la gente culta, podía recurrir a los breviarios y a los devocionarios, pero la gente que no sabía leer se limitaba a rezar el rosario durante las misas. Entonces, la contemplación de la hostia del cáliz durante la elevación siguió siendo el punto de referencia de la gente. Y empezaron las grandes procesiones de Corpus Christi, donde el sagrario también era el centro de la liturgia. Incluso hubo un momento que se llegó a celebrar la misa con el Santísimo expuesto, como si la misa fuera una preparación para la adoración eucarística. Esto después en el Concilio Vaticano se prohibió, para que hubiera un momento específico para la celebración eucarística comunitaria y otro momento para la devoción privada con el Santísimo Sacramento. Bien. En el siglo XIX, a ver, vamos a volver, ustedes disculpen que vaya y venga. El siglo XIX marcó uno de los momentos de mayor empobrecimiento litúrgico. El pueblo se limitaba a oír la misa en latín, transformando la dinámica de los ritos en una serie de devociones privadas. Mientras el sacerdote de espaldas susurraba la misa, los fieles se ocupaban de otros ejercicios de piedad individual, el rezo del rosario, lecturas de meditación, oraciones personales, etc. Tan solo al oír las campanas en 3 momentos de la misa, que era el Sanctus, la consagración o la comunión, la gente prestaba atención, rezaban ciertas jaculatorias recomendadas y después cada una seguía con su devoción particular. La misma misa, la misma Eucaristía había pasado de tener una dinámica comunicataria pascual a una devoción particular del sacramento eucarístico.
La comunión se distribuía muchas veces, incluso fuera de la misa. Asumen cada vez más importancia los altares laterales, una gran cantidad de puntos de devoción adornados con luces, velas, flores, exvotos, reclinatorios, etc. Y aparecieron los bancos alineados en batallón, que no hicieron otra forma que manifestar la ruptura existente de la asamblea. Luego, a fines del siglo XIX, surgieron estudios que manifestaron el interés por la liturgia. El motu propio del Papa Pío X en 1903, llamado Tra le sollecitudini, da un impulso a la tendencia del interés por la liturgia, invitando a una mayor participación de los fieles en la misa. Comienza lo que se llama el movimiento litúrgico, algunos de cuyos principales impulsores son Odo Kassel, Rudolf Schwarz, Romano Guardini. El Concilio Vaticano II promulga en 1963 la Constitución Sacrosanto Concilium sobre la Sagrada Liturgia, que determina un cambio radical en el significado de la liturgia en la vida de los cristianos. Esta renovación conciliar presenta algunos puntos clave. La recuperación de las estructuras y de las formas originarias de la liturgia, cuyo centro es la Eucaristía como misterio pascual. La transformación del culto en el que el pueblo participa activamente en un cuerpo ordenado jerárquicamente como sacramento del cuerpo de Cristo. Y el retorno del lenguaje sacramental, en el cual los signos vuelven a tener importancia. Lo que comentaba recién, los movimientos litúrgicos empezaron a estudiar cómo se vive la liturgia. Y hubo algunos experimentos hechos por Rudolf Schwarz, Romano Guardini, entre otros, donde experimentaban, aquí se ven, cómo se reunía la asamblea, cómo se podía interactuar mejor en la asamblea, para que la gente pudiera poder seguir la liturgia activamente. Entonces, ya empezaron después de estos experimentos, buscando distintas formas de encuentro, se empezaron a estudiar y a planificar las iglesias de forma que el pueblo rodeara al altar, donde ya los signos litúrgicos tuvieran su significado, recuperaran el significado. La sede, como lugar donde está la cabeza del cuerpo de la celebración, donde está el sacerdote o el obispo, el altar donde se da la comunión, donde Cristo se entrega en su cuerpo, también el ambón como el altar donde Cristo se da a la comunidad a través de la palabra. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo estos experimentos del movimiento litúrgico después fueron llevados a la práctica, a la realidad, donde se puede ver que hay una comunidad que puede rodear los centros, los focos litúrgicos. Aquí esta es otra. Esta foto es de la gente del camino neocatecumenal, donde los puntos litúrgicos están alineados, está como si fuera un cuerpo. A la cabeza sacerdote está la sede. Sí. Un poco más adelante está el ambón, Ujú. que sería la boca de donde se proclama la palabra de Dios. Un poco más adelante está el altar, que sería el estómago, de donde se nutre, donde se alimenta la comunidad. Y más adelante, la fuente bautismal, el útero, de donde nace la persona. Entonces es como si fuera un ser humano completo, ese alineamiento. Bueno, son frutos también de todos los estudios que estuvieron haciendo la gente del movimiento de renovación litúrgica.
Por supuesto que esta distribución lo está adoptando la gente del movimiento del Camino Neocatecumenal, pero también nosotros en nuestras iglesias podemos llegar de alguna manera a enriquecer el espacio litúrgico para que toda la gente pueda interactuar y tener una mayor participación en las celebraciones. Bueno, yo ahora, para no hacerlo más largo, yo haría un intervalo de unos 5 minutitos, si les parece, para que puedan descansar un poco las orejas. Y después vamos a hablar un poquito de los focos litúrgicos en sí. Bueno, qué lindo. Ujú. ¿Eh? Entonces vamos a hacer como dice el profe, vamos a tomarnos 5 minutos. Aprovechamos también a poner en escrito si queremos alguna pregunta, porque después me parece que tenemos bastante tela para cortar, ¿no es cierto? Así que no vamos a cerrar la sesión, la dejamos abierta. Si alguien necesita cerrarla, hágalo y entramos con el mismo enlace. Ahí nos estamos viendo. Bien. Volvemos a la presentación. Esa. Ahí está. Excelente. Bueno. No te vayas nunca. Bueno. Ya estamos de vuelta. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Bienvenidos nuevamente. Gracias por la paciencia a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos siguen a través de las redes. Bueno, visto ya este resumen a vuelo de pájaro de la historia de la iglesia, de las celebraciones más que la historia de la iglesia, vamos a hablar de los focos litúrgicos. Porque también para poder celebrar, tenemos que saber dónde estamos celebrando cuando estamos en comunidad. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah. Pero acá micrófono acá. A ver. ¿Se escucha? Yo no sé si la gente que nos está siguiendo en las redes. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha.
Ah, se escucha. Ahí alguien dijo sí se escucha. Y yo lo escuché. Sí, sí se escucha. Se escucha perfecto. Si yo lo escucho, quiere decir que está bien. No, yo soy tan sordo que hay veces que escucho cuando no, cuando nadie dice nada. Bien. Bueno, los focos litúrgicos. Eh, Recién veíamos en la foto anterior los focos litúrgicos, la sede, el ambón, la mesa de la Eucaristía, el bautisterio, la fuente bautismal, el sagrario también como foco litúrgico. Y si bien no es un foco litúrgico en sí, pero también la presencia de la asamblea forma parte de todo esto. La sede. La celebración de la Eucaristía no es un único rito, sino es un conjunto de ritos, cada uno de los cuales tiene un valor simbólico y sacramental particular. Quien preside la asamblea, el presidente, es sacramento de Cristo, es la cabeza del cuerpo. En la celebración eucarística, el quien preside debe asumir la figura de cabeza, a fin de que la asamblea se configure como un cuerpo celebrante. Por eso, la sede es un lugar específico. Recién decíamos, la cabeza. Acá en el dibujito se ve quien preside la asamblea, todos congregados a la vuelta, y ahí la cabeza del cuerpo. La ubicación de la sede con respecto a la asamblea fue cambiando a lo largo de la historia de la iglesia. En los primeros siglos, la sede del obispo estaba en el centro del aula litúrgica, y por consiguiente la asamblea los rodeaba, y solamente un pequeño escalón separaba el área de la sede del resto del aula, y esto permitía un estrecho vínculo entre el clero y los fieles. En las basílicas romanas y bizantinas, que habíamos visto recién, la sede del presidente se desplazó desde el centro del aula hacia la punta, hacia el ábside, pero mirando hacia la asamblea, manifestando así el símbolo del presidente como una cabeza de un cuerpo. Luego, habíamos visto en las fotos, la clericalización del culto provocó una separación entre el presbiterio y el aula, y se le dio más énfasis al altar y al presbiterio con respecto al signo del cuerpo constituido de la asamblea. Entonces, el ábside fue ocupado por un tabernáculo y la sede se desplazó hacia un costado para desaparecer definitivamente. Por eso es necesario redescubrir el significado simbólico del presidente como cabeza de un cuerpo, que es la iglesia, colocando la sede en un eje central de cara a los fieles, de manera que parezca plenamente un presidente, visto por todos y que pueda ver a todos, y que así pueda presidir la acción litúrgica. Y hay algunas normativas litúrgicas. Dice, estoy sacando de la instrucción general del misal romano. Dice, la celebración eucarística es acción de Cristo y de la iglesia, es decir, del pueblo congregado y ordenado bajo la autoridad del obispo. Por esto, pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiesta y lo implica. Que todos, por lo tanto, sean ministros ordenados, fieles o laicos, a desempeñar su ministerio u oficio y hagan todo y solo aquello que le corresponde. Nosotros también celebramos la Eucaristía. Por eso hay veces que en los guiones dicen, recibimos al celebrante. Error. Todos somos celebrantes. En todo caso, recibimos al presidente o recibimos al sacerdote que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Pero todos celebramos. También del misal romano. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador. Y evítese además toda apariencia de trono, porque en algún momento la sede del sacerdote o del obispo parecían unos inmensos tronos reales y que, bueno, que poco aporta a la liturgia.
Toda la celebración legítima de la Eucaristía es dirigida por el obispo, ya sea por su propio ministerio o ya sea por el ministerio de los presbíteros, sus colaboradores. La sede del sacerdote debe significar su ministerio como cabeza de la asamblea. Para los demás ministros, y aquí al esquema este que se ve ahí al costadito, colóquense sillas de tal manera que claramente se distingan de las sillas de clero y que permitan cumplir su ministerio, el ministerio que se les ha confiado. Eso con respecto a la sede. Permiso. El ambón. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. El lugar propio de la palabra en la liturgia es el ambón, lugar del anuncio profético y apostólico, pascual e iluminante. Entonces es importante que sea un ambón fijo, no movible, no un atril, no una mesita cualquiera, sino porque también es una mesa el altar, el ambón, ya lo vamos a ver. En la iglesia de los orígenes, el ambón era uno de los dos corazones de la asamblea cristiana, que era el ambón, donde se proclamaba la palabra, y la sede. En las basílicas del siglo IV se erigían en el centro de la basílica. Con el correr de los siglos fue sustituido por el púlpito, perdiendo su incidencia en la liturgia. El Concilio Vaticano II ha restablecido la importancia fundamental de la liturgia de la palabra dentro de la misa. La liturgia ha vuelto a estar basada en dos mesas. La mesa de Cristo, palabra de Dios, que es el ambón, y la mesa de Cristo, alimento eucarístico, que es el altar. Por otro lado, el ambón no es un objeto, sino un lugar. Es el lugar donde se desarrolla la acción litúrgica de la proclamación de la palabra, que está en estrecha relación con el presidente. Y su importancia simbólica es la misma que la del altar de la Eucaristía. Muchas veces le damos más importancia al altar en sí. Tenemos unos altares enormes y el ambón chiquitito que pasa desapercibido. No. El ambón también tiene que estar colocado en elevación, en un lugar respetable con respecto al aula litúrgica y a los demás signos litúrgicos. Y debe constituir un lugar hacia el que se dirige espontáneamente la atención de todos los fieles. En las normativas litúrgicas del misal romano, exige que en la iglesia haya un lugar adecuado desde donde se anuncie la palabra de Dios y hacia el cual converge espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la palabra. Conviene, en general, que este sea un lugar, que este sea un ambón fijo y no un simple atril móvil. El ambón, de acuerdo a la estructura de cada iglesia, debe estar dispuesta de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser cómodamente vistos y oídos por los fieles. También esto sacado de la instrucción general del misal romano. El otro foco litúrgico es la mesa. El segundo altar constituye el centro de la asamblea cristiana y el momento culminante de la liturgia eucarística. El altar es signo de Cristo, que en el sacrificio del altar se hace víctima, altar, sacerdote y alimento de salvación para los hombres. La Eucharisticum Mysterium dice, ha de colocarse y construirse el altar de tal manera que aparezca siempre como signo del mismo de Cristo, como el lugar en el que se realizan los misterios salvíficos y como el centro de la congregación de los fieles al que se le debe la máxima reverencia. En la historia de la Iglesia, de la liturgia, el altar ha asumido diferentes configuraciones y ubicaciones que resultaban significativas para la espiritualidad del templo a lo largo de los siglos, en un momento como mesa del cuerpo y la sangre de Cristo.
después como un ara de sacrificio en la cruz de Cristo, y después como un lugar de la adoración de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, mesa, ara de sacrificio, lugar de adoración. Estos tres aspectos semánticos y sacramentales del altar deben tenerse presentes de todas formas, porque se tratan de tres aspectos fundamentales de la liturgia eucarística. Y la síntesis de estos tres aspectos lo da el Concilio Vaticano II, donde centra la Eucaristía como un evento pascual hecho por el mismo Jesucristo, que al fundar la liturgia esencial de la Iglesia, enraiza en la liturgia familiar de la Pascua judía y abandona la liturgia sacrificial del templo. Entonces, el sacrificio del Cordero Inmolado, que es Jesucristo, encuentra su significación ritual en un banquete, mediante el signo del pan y del vino, y hace realmente presente a Jesucristo Dios. Entonces ahí tenemos el sacrificio del Cordero, el ara del sacrificio y la presencia de Jesucristo en las especies eucarísticas. Hay algunas normativas litúrgicas también respecto al altar. Dice, el altar en que se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales, es además la mesa del Señor, a cuya participación es convocado el pueblo de Dios en la misa, y es el centro de la acción de gracias que culmina en la Eucaristía. Vamos a pasar algunas de estas normativas litúrgicas. La mesa del altar fijo sea de piedra, es decir, de piedra natural. También se puede emplear otro material digno, sólido y trabajado con maestría. En el ornato del altar, esto también tiene que ver muchas veces con las tareas que solemos hacer en la iglesia, en el ornato del altar, guárdense la moderación. El adorno de flores sea siempre sobrio y se disponga cerca del altar. Los candeleros que se requieren en cada acción litúrgica como expresión de veneración o de celebración, se colocarán en la forma más conveniente o sobre el altar o cerca de él, de modo que forme una unidad armoniosa y no impida a los fieles ver fácilmente lo que se hace en el altar. Y un aspecto que por ahí en las comunidades no tenemos en cuenta es que el altar es símbolo de Cristo. Por eso el sacerdote apenas llega al altar, lo besa. También al altar se inciensa en algunas celebraciones. Representa a Cristo. Y a mí me dan por ahí apuro cuando utilizamos, hablo en genérico, el altar como escritorio. Ponen las cosas en el altar, las carpetas, las cosas, hacen un sorteo, ponen las cosas arriba, el premio acá, arriba del altar. Bueno, si hacemos un sorteo, pongamos una mesita. Si hay que anotar algo, alguna intención de la misa, bueno, usemos la credencia. El altar es Cristo, es símbolo de Cristo. Entonces, le tengamos un poquito más de cariño al altar. No es una mesa cualquiera. Y por eso también se consagra. Y hay una celebración especial para la consagración del altar. Bueno, el sagrario, ya habíamos estado hablando sobre el tema de cómo fue cambiando a lo largo de la historia la veneración del pan eucarístico. En el Concilio Vaticano II se restableció la centralidad de la dinámica pascual en la celebración eucarística, separando el momento litúrgico comunitario, que es la misa, del momento de oración privado, que es la adoración eucarística. Entonces, se sugiere, no quiere decir que sea obligatorio, pero se sugiere que los espacios destinados a estos dos momentos estén diferenciados. Que la mesa eucarística
el altar, esté colocado en el aula destinada a la liturgia de la misa, mientras que el tabernáculo, el sagrario, es un espacio más apropiado para la adoración personal o la meditación o la meditación de pequeños grupos. En la normativa litúrgica, dice, según la estructura de cada iglesia, el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, en una parte de la iglesia muy noble, insigne, destacada, convenientemente adornado y apropiado para la oración. Que sea único, inamovible, de material sólido e inviolable, de tal modo que evite al máximo el peligro de profanación. Por razón del signo, es más apropiado que el altar en el que se celebra la misa no esté el sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía. Todavía tenemos iglesias, por supuesto que son iglesias viejas, no lo vamos a sacar. Está el altar y ahí mismo el tabernáculo. Conviene por eso que el sagrario sea colocado a juicio del obispo diocesano o en el presbiterio o fuera del altar de la celebración o bien en una capilla apta para la adoración y la oración privada de los fieles. Según la costumbre tradicional, que alumbre continuamente junto al sagrario una lámpara que indique y honre la presencia de Cristo. La fuente bautismal, ya habíamos visto que con la renovación del Concilio Vaticano II, el bautismo ha recuperado su significado original. Antes lo tomábamos como un rito casi privado, y lamentablemente hay mucha gente que todavía lo sigue viviendo así. Dice, ¿para que me bautice el nene? ¿Viste? Y quieren un bautismo solito. No, el bautismo también es una celebración eclesial. Pasa de ser un rito privado de purificación personal de pecado original a una celebración de incorporación a la asamblea cristiana. Por eso toda la iglesia celebra el bautismo. Entonces hay que ir redescubriendo la importancia de los signos sacramentales. La celebración afecta a toda la asamblea, estableciendo una estrecha relación entre los distintos focos litúrgicos, la fuente bautismal con el ambón y el altar. En la normativa litúrgica dice, el bautismo en efecto conmemora y actualiza el misterio pascual, haciendo pasar a los hombres de la muerte del pecado a la vida. Por tanto, en su celebración debe brillar la alegría de la resurrección, principalmente cuando tiene lugar en la vigilia pascual. El agua del bautismo debe ser un agua natural y limpia para manifestar la verdad del signo. Y bueno, con todo esto que estamos hablando de los signos, estábamos hablando también de que una asamblea, para que sea participante, tiene que haber una recíproca interacción entre todos los miembros del grupo. Veíamos también que la distribución, lamentablemente, de muchas de nuestras iglesias, tiene una distribución de los bancos en batallón, que no permiten dar una gran participación al grupo. En cambio, una configuración de asamblea jerárquicamente ordenada, donde hay un presidente, presbíteros concelebrantes, acólitos, cantores, fieles, el coro, toda la asamblea, por eso se dice una configuración asambleal, permite que se pueda hacer una celebración eucarística mucho más plena y rica. Para eso esto permite una mayor participación entre todos. Entonces, aquí hay una pequeña síntesis de los focos litúrgicos. La sede y el ábside, de donde se dirige la celebración eucarística, el ambón, donde se proclama la palabra, las oraciones que se celebran, toda la asamblea, que se elevan a Dios, la mesa de la Eucaristía, donde nos alimentamos con el pan eucarístico, el momento del intercambio de la paz, y la comunión, donde se distribuye la comunión. Y la liturgia bautismal, donde nace un nuevo miembro de la iglesia. Y vuelvo, para terminar, con la foto de esta iglesia del camino neocatecumenal, donde vemos los focos litúrgicos ordenados. Sede, cabeza, ambón, boca, mesa, estómago, alimento, y la fuente bautismal, el útero
donde nace el nuevo miembro de la iglesia. Yo creo que estaríamos. Les agradezco. Bueno, muchas gracias. Muy bien, aplauden acá y aplauden en casa. Y ahora abrimos a las preguntas. Ya Andrés está levantando la mano. Así que eso, si vos ponete tu auricular, yo voy a poner el micrófono acá. No, perdón. Ahí está Andrés, sí. Perdón, tenés la palabra. era un aplauso más que levantar la mano. Era un aplauso, bueno. Quedó muy buena la expresión esa de útero para la pila bautismal. Ajá. Ahí voy. Muy buena. ¿No? ¿Quién? ¿Hablo yo o...? Ah, Andrés. Tenía la palabra Andrés. alguien dijo que no era mano sino aplauso. Ah, ok. Tienen que hacer como los sordos. Ahí Sí. está. Ahí está, bueno. Esta hermosa exposición, muchas gracias. Yo espero sinceramente no haberlos aburrido ni empachado con tantas cosas rápidas ahí, porque el tiempo apremia y... ¿Toda modificación en el templo debe ser controlada por algún organismo? Algo que yo Lo dispone el párroco eso. creo que lo fundamental es tener una coherencia con la conferencia episcopal local. Yo creo que tanto el sacerdote como el obispo tiene gente que conoce bien el tema y puede orientar. No puedo yo como laico, porque me parezca que puedo hacer una reforma en la iglesia para que se viva mejor la liturgia, con toda mi buena voluntad disponible, hacer cambios, pero sin informar. Yo creo que lo más correcto es que lo sepa el sacerdote, si es una modificación muy grande o un cambio muy abrupto, sí, que haya una aprobación por parte del obispo o de alguna persona que que tenga jerarquía para autorizar esto. A mí me ocurrió, en lo personal, en la parroquia mía, que es una capilla pequeñita, con forma triangular, parece un pedazo de pizza. Estaban todos los bancos puestos en batallón, como se veía recién en el esquema, y los incliné un poquito, en un pequeño ángulo, para que miraran hacia el altar. Entonces permitía que todos nos pudiéramos ver e interactuar los fieles, junto con el sacerdote. Y hubo gente que se molestó mucho, porque decía, le miro la cara al que está en el banco del frente. Están acostumbrados a mirarle la nuca al que está adelante, y quizás no están prestando atención a lo que se está celebrando en el altar, porque están prestando atención a lo que hace la otra persona. No emito juicios personales, pero digamos, hubo un intento de que el signo de la comunidad sea apuntar hacia el centro y que la misma gente algunas personas no lo aceptó, otras sí. Pero bueno, yendo a la pregunta original, creo que tiene que haber gente capacitada para orientar en estos casos que se necesite reformar algo en la estructura de la iglesia. El derecho canónico prevé también que esas personas estén dentro de la comisión de liturgia, porque no solamente es que sepan de arquitectura, como dijo la hermana Gracia anteriormente, sino que sean parte de la comisión. Sí. En algunas arquidiócesis o diócesis hay comisiones de arte sacro, y la Conferencia Episcopal Argentina tiene un pequeño documento que se llama Sobre la construcción de los templos. Y ahí están las normas, y como dice el profe, el permiso lo tiene que dar el obispo del lugar. El ordinario del lugar, dice el derecho canónico, no es cualquier obispo que viva en la diócesis, sino el arzobispo o el obispo que tiene, el titular, sí, que tiene la sede, no los auxiliares u otros. Sí, sí.
Pero bueno, la Conferencia Episcopal Argentina y otras conferencias en el mundo prevén documentos para las modificaciones y si las autorizaciones las hace la Comisión de Liturgia y que se las lleva al obispo y el obispo hace la firma. El documento se llama Sobre la construcción de los templos, ya lo vamos a buscar online, hasta el año pasado todavía no estaba, ojalá que ahora tengamos más suerte, si no vamos a tratar de escanear alguna copia impresa para ustedes. Sí. Mónica está levantando la mano, a ver Mónica. No, bueno, Andrea ya dijo un poco sobre lo que yo quería preguntar. Era justo sobre este tema de la posición de batallón que tenemos en los templos, que no tenemos esa posición, Sí. esa posición, digamos, semicircular o circular, donde se hace la asamblea más participativa. Entonces, como que es más difícil. Sí, sí, ¿No? efectivamente. Esa es una expresión de deseo, por ahí, esta distribución rodeando al altar. Justamente porque venimos de una arquitectura, trayendo una arquitectura vieja, donde la distribución de los bancos en batallón se daba como si fuera una distribución que no se podía modificar. Pero ahí está la importancia de poder contar con arquitectos que sepan sobre liturgia. Porque hay iglesias modernas que arquitectónicamente son muy bonitas, perfectas, Sí. hermosas, grandes monumentos arquitectónicos, pero litúrgicamente muy pobres, donde tenemos una estructura que rodea al altar, pero siguen teniendo el altar en la punta, todos los focos litúrgicos en un extremo, los bancos en batallón. Y Sí. ya que estamos haciendo una iglesia nueva, en los casos que haya que construir, aprovechar y que el arquitecto sepa sobre liturgia, que hable con el sacerdote, porque también hay muchas veces que los arquitectos hacen el envoltorio, digamos, el contexto, ahí está, lineamientos generales para la construcción de iglesias. Un aplauso para la hermana Lina, que lo puedo buscar en la biblioteca. Están atentos. Entonces, pero al no tener en cuenta la liturgia, ni tampoco las tareas que tienen que llevar adelante los sacristanes en las iglesias, siguen construyendo con el concepto preconciliar. Iglesias alargadas, los centros, los focos litúrgicos en la punta, unas sacristías chiquititas que no se pueden ni mover. Entonces, ahí está. Que los arquitectos que tienen que construir nuevas iglesias, que estén en contacto con el sacerdote y que se comprendan lo que es la liturgia y qué es lo que se está viviendo en el espacio. Una pregunta, ¿el ambón del día se llama ambón y debe estar en el presbiterio? No, el ambón es únicamente el lugar donde se proclama la palabra. Donde está el guía, que es a un costado, es simplemente un atril. Es un atril móvil, puede ser una mesita, pero se llama atril. El ambón en sí es donde se proclama la palabra. Y ahora está también levantando la mano Nieves. Me toca a mí, no escuchaba. Estábamos hablando de esto de la construcción de iglesias y quería preguntar, generalmente en las sacristías hay una piletita en donde se lavan las manos o por ahí suelen tirar el agua cuando hacen la purificación, si no hay una planta cerca para tirar. ¿Esa cañería no saben si va directamente a tierra o...? No. No. Normalmente suele ser una piletita común la que ponen en la sacristía. O sea que no se debería tirar ahí el agua después de El agua que se utiliza purificación. para la purificación de las manos después de la misa, a tierra, que haya una planta viva. Bien. La piletita esa es más que nada con fines prácticos, para lavarse las manos antes de la misa, como uno Es tiene una estético para el piletita. cura, digamos. Sí, no, para el cura, para el sacristán, porque por ahí veces si uno está preparando, por ejemplo, el turíbulo, agarra el carbón para preparar el fuego, y después tiene que ayudar a arreglar las cuestiones propias de la sacristía, se tiene que lavar las manos. En mi Está bien. parroquia ocurría que no teníamos esa piletita, y era un problema.
y después un sacerdote la hizo colocar, y es muy práctico. Pero sí, eso es una pileta común que va a la red cloacal Claro, domiciliaria. yo reniego porque tiran el agua ahí y me decían que no iba a la red cloacal, que iba directamente, y para mí no, A menos que lo hayan hecho específicamente con no un creo. muy buen criterio. Si lo hicieron así, cosa que puedo llegar a dudar, suele ir en el 99,9% de los casos va a la red cloacal. Vamos a la plantita. Vamos a la Muchas plantilla gracias. mejor, para estar seguro. Diría un profesor de la facultad, o entendieron todo o no entendieron nada, cuando no hay preguntas. Acá de los presentes también puede haber algún eco, a veces una pregunta es importante. Acá también Ah. la liturgia y el coro debe estar en el presbiterio o abajo. En el presbiterio solamente el sacerdote, los presbíteros, por eso se llama presbiterio. Lo que sí, el coro tiene que estar cerca, como para que si el sacerdote necesita hacerle alguna seña, como si estuviera jugando al truco, o le hacen un cabeceo o algo, para que estén atentos a la indicación del sacerdote. Por ahí ocurre que la gente del coro se entusiasma con una canción hermosa, suele ocurrir especialmente en el momento del ofertorio, y termina el ofertorio y la canción sigue, y el sacerdote está de brazos cruzados esperando que termine con la canción, que es muy bonita, pero la música litúrgica es para acompañar al momento litúrgico. Entonces, lo mejor es que estén cerquitas del sacerdote. Hay presbiterio, en mi parroquia, el presbiterio muy grande. Entonces el coro suele estar porque la verdad que es un espacio demasiado grande. Ajá. Y el sacerdote siempre ha preferido los edificios, el sacerdote tenerlo Ahí cerquita. Bueno, entonces con autorización del sacerdote, está bien. Sí, sí, pero digo, pero tiene que ver con a veces con los espacios que están construidos ya. Claro, con la concepción que antes estaba la sede, el coro, que antes Hay era... una iglesia que, porque son estas iglesias más nuevas, pero tampoco consideran, no hay un lugar ni siquiera significativo ni un lugar especial para el coro. Claro. No, que tampoco está la posibilidad de ponerlo, como vos decías ayer, no es un ideal, tanto de las bocas. Así es. Bien, a la gente que nos está siguiendo online, acá un hermano nos compartía que en su iglesia tiene un presbiterio muy grande, entonces el sacerdote le permite a la gente del coro que se acerquen allí para tener más cercanía de la sede del sacerdote con quienes cantan. Pero esta también es por la concepción con que fue creada esa iglesia, arquitectónicamente vieja, entonces es un gran espacio, entonces para aprovecharlo, bueno, la gente del coro está allí. En el caso de la parroquia mía, es tan chiquitita que el presbiterio está al lado nomás de la puerta de entrada. Sí. Claro, Ah, el coro tendría que estar entre el presbiterio y la asamblea. Eso pide Sacrosantum con Chile. Claro, porque el coro es parte de la asamblea Sí. y está celebrando también. Entonces, no es que yo estoy haciendo un espectáculo o algo, sino que estoy participando de una manera, si quieren, desde mi ministerio, desde mi vocación del canto, estoy participando de esa manera, ¿no? Sí. No, le iba a decir más plena, pero no sé. Eso un no sé, ministerio. pero sí, porque nosotros, el coro tiene que ayudar a celebrar a la asamblea, a cantar. Entonces, si no, la asamblea no el coro, y también el presbítero necesita, como decía la universidad. Preguntan si los servidores comulgan en el presbiterio. ¿Servidores en qué sentido? Porque el ministro de la Eucaristía, sí, es más, los ministros de Eucaristía se acercan al altar, reciben la comunión de manos del sacerdote y recién
distribuyen la comunión. Claro. ¿Cómo? Ajá. Es al criterio del sacerdote. Ujú. Sí, sí. Claro, recién Daniel decía que bueno, que el arquitecto le tiene que preguntar al presbítero sobre la reforma del templo, pero a veces los presbíteros, porque yo lo he visto, tampoco tienen el criterio ese, Claro. porque entonces yo digo que es muy pobre la formación litúrgica que dan en los seminarios, y bueno, si el presbítero no es liturgista ni es arquitecto, menos. Claro. Entonces, bueno, por eso aquí en la arquidiócesis no sé si hay algo, pero tendría que haber una comisión de arte que tendría que estar adherida a la comisión de liturgia, Ujú. ¿no? El arquitecto de Marchi daba arte sacro en el seminario. Sería bueno consultarle a él. Claro, saber, pero claro, el arquitecto no sé si pertenecía a la comisión de liturgia, Ujú. tal vez sabría. Sería muy bueno. Claro. Sería muy bueno. Generalmente no se consulta ni a uno ni al otro, ¿viste? Se hace así, ¿no? Estamos llegando a tiempo para Ujú. empezar ya, tenemos unos 10 minutos y empezar el taller, que ahí surgen también muchas dudas. Acerca de esto. Sí, profe, te quedas, ¿no? Bueno. También eso nos podemos... Bueno, entonces si vamos a hacer un cortecito para volver a cargar el agua de los termos, ir al baño, todo eso. Cortamos también esta grabación y empezamos la otra. Y si en casa, algunos veo que tienen, otros si tienen papel y lápiz, porque la hermana Gracia ahora junto con el profe Daniel a lo mejor nos van a ir dando algunas indicaciones para el cuidado de los vasos, de la mantelería litúrgica, de los ornamentos, y son tantas recetas que está bueno o irlas anotando en nuestra computadora, el celular o bien papel y lápiz. Por supuesto, cualquier cosa estamos a disposición y nos pueden volver a preguntar. Perfecto. Pero vamos haciéndolo mientras ellos dos nos explican. Así que bueno, ya volvemos en el mismo enlace. Ahí lo corto. ¿Estás grabando? Ahí